DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Exactamente las 4 en punto de la tarde. Estamos empezando el análisis con mis compañeras, con Daniela Mosetic, con Laura Serra. Comenzamos enseguida con el resumen de lo más importante. Recordamos mañana la presencia de Juan Mansur y recordamos el jueves sesión para tratar básicamente consenso fiscal y ley de enfermería. Después voy a hablar con mis compañeras porque hay un dato que indica que habría una voluntad de ver si se pueden incorporar otros temas, como es la prórroga de impuestos. Y la voluntad transmitida por el Ejecutivo de en algún momento tratar el tema de agrobioindustria. No hay dictamen de comisión, pero sí hay preocupación en el Ejecutivo para avanzar con la prórroga de impuestos. Así que bueno, se verá si hay algún margen. Yo no tengo muy en claro si hay espacios parlamentarios para avanzar con eso. Primero, Laura Serra. ¿Cómo le va Serra? Que dice buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me Bueno, alegro. ¿Alguna novedad para lo de mañana y pasado? ¿Medianamente tranquilo? ¿Va a ser...? Algunos dicen que va a ser complicada la sesión de mañana y que la catarsis va a servir para que el jueves sea más tranquilo, pero no sé, Serra. ¿Tenés dudas? A ver, yo creo que va a haber catarsis en las dos sesiones. Epa. Sí. A ver, porque en primer lugar tenemos una sesión mañana con una visita demorada del jefe de gabinete, que recordemos asumió hace casi un año ya. Sí. En septiembre del año pasado asumió. En ese año no vino a la Cámara de Diputados, con lo cual va a ser un debut muy atrasado y seguramente le van a pasar factura desde la oposición. Eso por un lado. Segundo, bueno, todo el episodio del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a ser motivo para una fuerte polémica en el recinto, por cuanto, bueno, la oposición va a, de alguna manera, refutar las acusaciones del oficialismo de que ella ha sido parte del caldo de cultivo que, según el oficialismo, se ha gestado para que este ataque haya ocurrido. Tercero, va a estar la cuestión de la seguridad de la vicepresidenta. Obviamente, el responsable directo es el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pero el jefe de ministros es Juan Mansur, con lo cual también las esquirlas le van a llegar a él. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con la economía, bueno, en los próximos días se van a dar a conocer los datos de inflación, bueno, que no está dando tregua de ninguna manera, con aumentos en los precios, sobre todo de los alimentos en la primera semana de septiembre, que están preanunciando también inflación muy alta, con lo cual vamos a tener una sesión recargada, podríamos decirlo. Y seguramente el jueves el intento del oficialismo por de pronto ha sido incorporar temas entre comillas light, es decir, no demasiado conflictivos. Han esquivado incluir la prórroga de los impuestos, que era el tema indudablemente más complejo para el Frente de Todos. Han puesto sí consenso fiscal, que va a ser aprobado, y otros temas que son importantes, aunque no conflictivos. Indudablemente va a haber lugar para los pedidos de apartamiento del reglamento, para plantear las cuestiones de privilegio. Bueno, el folclore que acompaña a cada sesión de la Cámara de Diputados, que seguramente le va a dar ese picante, ese condimento que suelen tener. Daniela Mosetic, Dani, te pregunto, esto de que el gobierno quiere y necesita esta prórroga de impuestos, donde a mí me dicen que habría una diferencia entre que la oposición acepta prorrogar por un año, el gobierno quiere por 5, pero está claro que el gobierno tiene urgencias. Digo, esto... Yo no veo que haya espacios para que se pueda colar o pueda haber algún acuerdo. El jueves todavía no hay. Hoy hubo una manifestación de parte del gobierno nacional advirtiendo que si no se prorroga se complicaría el advertencia del gobierno, exactamente. Claro. Hoy surgió esa advertencia del gobierno, pero no hay ningún movimiento tendiente a incorporarlo el próximo jueves. No, claro, yo no veo el espacio tampoco. Salvo que, bueno, que cuando empiecen a llegar a Buenos Aires mañana se produzca alguna instancia de diálogo. Sí, lo único que yo veía, lo vi acá, lo vi en el programa que
que conducía Amanda, creo que era anoche, un diputado radical de Corrientes, diciendo que ellos tienen una mirada a favor de la prórroga de impuestos. Pero a lo mejor la diferencia está en que ellos plantean un año hasta el 2023 y no hasta lo que sería el 22-27, 2027. Un ratito llegó ya el informe por escrito del jefe de gabinete que tiene 2.000, casi 2.200 páginas. Claro que bueno, esa era en parte, dice que ahí superó a lo que había contestado el año pasado Santiago Cafiero, que había sido supuestamente el récord. Sí. Más de 2.000 preguntas del PRO hay en esa lista. Hay más de 1.100 preguntas relacionadas a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía, lo que era agricultura, producción, toda esa área que es lo que más preocupa. Sí. Pero bueno, eso ya está contestado por escrito. Así que mañana estará. Y después, por ejemplo, bueno, cuando hablábamos con Waldo Wolf, ¿no? Wolf planteaba que hay temas que no se están tratando como ley de alquileres. Sí. Digo, acá me parece que parte del problema es que ninguno de los dos sectores tiene garantizados los votos para pedir una sesión especial y votar ley de alquileres, me parece, ¿no? Creo que la oposición, creo que Juntos por el Cambio no tiene. Que se votó el dictamen, tienen que revisarlo porque ese dictamen no va. Claro. O sea, ya después de a los 2 minutos de que habían firmado ese dictamen ya se habían bajado los que lo pensaban votar. Así que hay que ir para atrás. ¿Cuándo fue que hubo una convocatoria de sesión especial donde toda la oposición se juntó y votó en contra? Yo no me acuerdo del proyecto, que le ganaron una votación. Pasado, más o menos, en abril. Claro, no me acuerdo cuál era el tema. Digo, boleta única, exactamente. Me parece que acá está el caso de que los socialistas no comparten esto de este modelo de ley de alquiler. Entonces, bueno, hay reproches conjuntos, pero yo no veo que haya marco para tratar de alquiler. Se había armado en realidad con quienes habían firmado el dictamen o habían acompañado el dictamen diputados que estaban a favor en ese momento, y en el interior de la convocatoria de la sesión hubo algunos cambios. Había una posición muy clara a favor de Graciela Camaño, por ejemplo, en su momento. No, digo porque ayer Wolf planteaba, ¿por qué no discutimos alquileres? Y me parece que eso no, salvo que haya un consenso. Habría que responderle a Waldo Wolf que consigan los votos. Claro. Porque es la oposición la que está digamos, impulsando una nueva ley de alquileres, por lo tanto, la oposición y Juntos por el Cambio es la que tiene que conseguir los votos, no así el oficialismo. El oficialismo quiere el actual statu quo, con lo cual no tiene que... Son las reglas de juego. El oficialismo es muy similar a lo que está ahora, incorpora algunos cambios, pero si no sucede... Yo creo, perdóname, yo creo que el oficialismo, parte del oficialismo en su momento era más proclive a algún cambio, y cuando vio lo que pasaba en comisión, me parece que dijo, no nos metamos en este lío, hay 9 millones de personas que alquilan y nos quedamos como estamos. Me parece que ese es el tema, ¿no? No, sufrió también muchas presiones de un sector de los inquilinos que prefiere no modificar el statu quo. Otro sector de los sector el que presionó a la oposición para que hubiese cambios. Hubo un dictamen, o mejor dicho, hubo 3 dictámenes. Hubo intentos para acordar a último momento en un solo dictamen. Hubo disidencias del socialismo. Tampoco en el bloque aliado de Provincias Unidas había intención de perturbar al oficialismo con una sanción de una ley opositora, netamente opositora. Digamos, el argumento era tratar de buscar un consenso. El oficialismo no tiene ningún interés en buscar consensos porque, como te decía, a ver, para el oficialismo le conviene que las cosas sigan como hasta ahora. Ergo, entonces le corresponde a Juntos por el Cambio hacer la tarea de buscar los votos e ir al recinto. Entonces, ahí es donde está fallando Juntos por el Cambio, ¿no? Que por ahora no encuentra los consensos necesarios para... Porque tampoco la están militando mucho adentro, no quieren. Me parece que tampoco quieren ellos un proyecto de ley donde la gente, va a haber mucha gente enojada, me parece. Pero da la impresión de que es un tema que ha perdido en el último tiempo. Me da la impresión también, Pato, de que la realidad se impuso sobre la cuestión legislativa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los alquileres se arreglan de manera informal. Totalmente. No básicamente mucho con el tema inflacionario, mucho arreglo entre partes. Vamos a rever cada 4 meses, porque yo no puedo estar un año con un 80% de inflación. Pero no me mates, porque sabes que soy buen inquilino. Claro. Entonces, ahí el problema son los nuevos contratos, ¿no? Cuando se celebran nuevos contratos, ahí viene el problema. Pero lo cierto es que hoy por hoy estamos viendo que ha perdido interés. La iniciativa no está al tope de la agenda. Presumíamos que sí lo iba a estar. Cada vez lo está menos. O sea, y a este paso cada vez está menos, porque
el gobierno deja hacer, el oficialismo deja hacer y la oposición se empieza a ocupar de otras cosas. Sí. Tendría que hablar. Alguna vez hablaba con algún amigo inmobiliario que me decía que había mucha, por lo menos en Capital, porque cada realidad es distinta en cada ciudad, pero había mucha operación no registrada habilitando este tipo de cuestiones que ustedes dicen. Eso es lo que decía Graciela Camaño, que daba el dato del 20% menos de contratos registrados. Claro. Bueno, cuando el gobierno en su momento quería la registración para poder cobrar impuestos, acordate. Claro. Vamos con Fabiola Aubone, que dice esto sobre la sesión de mañana y la del jueves, y después hablamos de consenso fiscal, por favor. La expectativa es la de siempre. Esta Cámara, la verdad que hay ingentes esfuerzos. Ustedes son fieles testigos de que para que sesione como corresponde todas las semanas, que cada vez que hay sesión estemos todos dando de alguna manera resultado de esta responsabilidad. Hemos adquirido todos a la hora de ser elegidos por nuestros conciudadanos en cada una de nuestras provincias, ¿no? Entonces, primero la expectativa es esa, que estemos todos, que demos el debate, es el ámbito donde la sociedad espera que podamos debatir para lograr las mejores soluciones. A partir de ahí, bueno, hay un enorme temario, por supuesto, entre ellos el consenso fiscal que ha sido firmado, aprobado por el Senado, y debemos lograr la aprobación para poder permitir a los gobernadores que sigan trabajando en este acuerdo al que han llegado con Presidencia de la Nación. Y después el tema de los impuestos, por supuesto que es necesario, y si no está en el temario es porque necesita más tratamiento en labor parlamentaria, entre los bloques y en comisión, por supuesto. He llegado a esta Cámara recién en diciembre, el diciembre próximo pasado, y de verdad que yo estimo que estas sesiones tan extensas que hemos tenido, todas las que hemos tenido han sido muy extensas, se deben a que no hemos podido sesionar todas las. Y la verdad que sí me consta que desde la presidencia de la Cámara, cuando estaba el doctor Massa, como ahora con Cecilia Moró, se trabaja enormemente y se hacen enormes esfuerzos para que podamos tener todas las sesiones que esta Cámara necesita conforme a la cantidad de proyectos que los diputados van presentando y que tienen que ver con el interés que representan en sus provincias de distintos argentinos y argentinas. Bueno, ahí estamos. Esto, recordamos, es el análisis. Estamos hasta que comience un debate de comisión sobre un tema muy importante en un rato, previsto para las 17. Pero mientras tanto, hablaba la diputada Aubone de consenso fiscal y tiene más información Laura Serra. A ver, Serra, diga. Bueno, recordemos que este es un proyecto, Pato, del que hemos hablado innumerable cantidad de veces, por cuanto es un pacto fiscal que se suscribió ya en diciembre del año pasado, concretamente el 27 de diciembre de 2021, entre el Poder Ejecutivo y 21 provincias, de las cuales, bueno, de las 24, 21 han firmado, no firmaron San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Por esta reyerta que sigue manteniendo el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional, con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, ¿no? Esta iniciativa ya tiene media sanción del Senado. De hecho, obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Esa abstención perteneció a Alfredo Cornejo, cuya provincia, Mendoza, sí firmó el pacto, pero justamente las disidencias, las objeciones que tiene Juntos por el Cambio para con este consenso fiscal indujeron al mendocino finalmente a abstenerse. ¿Y por qué estaba estas objeciones o estos reparos de buena parte de Juntos por el Cambio? Porque es un proyecto de ley que permite a los gobernadores aumentar impuestos locales y, como vos bien sabes, Pato, el principal espacio opositor se juramentó en campaña de no aumentar impuestos. Pero aquí es donde vemos que es un tema donde siempre hace hincapié Laura Serra, ¿no? Usted habla a veces de promesas que después son, como sos oficialista, son difíciles de cumplir, Serra, ¿no? Y bueno, es la famosa, es el famoso teorema de Baglini, ¿no? Después hay que ver si Juntos por el Cambio accede al poder y si es capaz de cumplir con esta promesa de no aumentar impuestos. Lo cierto es que si vamos a la placa que teníamos recién en pantalla,
podemos observar que la siguiente, por favor, es una iniciativa cuyo eje central pasa por la facultad que tendrán las provincias de aumentar los impuestos locales. Prevé, además, que las alícuotas de los ingresos brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022, es decir, este año, la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia. Bueno, pasó el tiempo, el impuesto a la herencia por ahora no se lo ve, pero era un tema que generó en su momento bastante polémica. Sí. Vamos a la siguiente placa, por favor. Además, establece que para el impuesto a los sellos se introduzca una alícuota máxima del 3,5%, a la transferencia de inmuebles del 3%, a la transferencia de automotores del 2%, a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo, en general también el 2%. Las provincias podrán elevar más allá del máximo del 2% el impuesto inmobiliario. Y también tiene un capítulo referido a la cuestión del endeudamiento. Terminás pagando más de impuesto que de casa, de metro cuadrado después, ¿no? Y bueno, la verdad, ahí está, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? La posibilidad de que los gobernadores puedan aumentar las alícuotas. Más, exactamente. ¿Y por qué? Vamos a hacer un poquito de contexto político a esta iniciativa. ¿Por qué el apuro ahora de suscribir el consenso fiscal? De hecho, hace muy poco que el Senado le dio media sanción. ¿Por qué el apuro? Y tiene que ver justamente con la intención de Sergio Massa, ministro de Economía, de reducir partidas de obra pública, de cortarles los víveres a los gobernadores. No tiene que ver tanto con obra pública, sí, también, en parte, por supuesto que sí, pero también con las transferencias corrientes, las transferencias no automáticas que reciben las provincias y sobre el cual el Fondo Monetario Internacional ha puesto la lupa. Las provincias reciben, vos sabés que ellos tienen dos grifos por donde le ingresa la plata a nivel nacional. Por un lado, la coparticipación, que son las transferencias automáticas, que eso no se toca, y después tenemos las transferencias no automáticas o las llamadas discrecionales, que son las transferencias corrientes, los giros corrientes que hace el gobierno nacional en distintos rubros, que eso lo podemos ver en el presupuesto. Y eso, como te decía, es discrecional. Y sí. Va cambiando conforme transcurre el ejercicio En una fiscal. época era La Rioja la beneficiaria, en otra época era Santa Cruz. La verdad, tiene que ver, en otra época era Capital Federal, tiene que ver con la presidencia. Tiene que ver un poco con los gobiernos. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy el Fondo de Fortalecimiento Bonaerense, que fue creado para la provincia de Buenos Aires, ha crecido prácticamente en un 100% a lo largo de este año. Entonces, bueno, tiene que ver con fondos que incluye los ATNs, pero no es solamente ATNs, sino que tiene que ver con otros fondos más que se reparten a las provincias. Pues bien, ahí es donde el Fondo Monetario puso el ojo. Y Sergio Massa... Los ATN, si yo no me equivoco, Serra, si no me equivoco, no me acuerdo de Mossetich ni de memoria, pero me parece que datan del tiempo de Cavallo, ministro de Economía, Corach, ministro de Interior, y gestión de Menem. Me parece que los ATN eran como una gran asistencia del gobierno nacional a las provincias en los 90. Me parece que datan de ahí. Absolutamente, era el fondo discrecional para antonomasia, son los llamados aportes del Tesoro Nacional, que se nutren de varios... pequeñas alícuotas o porcentajes de impuestos nacionales que se coparticipan, y fue pensado como un fondo para atender emergencias. Emergencia, exactamente. Lo cierto es que después se desvirtuó. Hoy por hoy los ATNs no tienen un monto tan relevante, porque, bueno, como te decía, fueron, digamos, a la par, nutriéndose otras transferencias que sí van directamente a las provincias de manera discrecional. Bueno, seguimos adelante con este proyecto de ley. Se incluye, como te decía, un capítulo denominado de endeudamiento responsable,
que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales. Banco Mundial o BID, no banco privado, claro. Y yo creía que directamente se limitaba la toma de deuda en dólares. No, si es con entidades como el Banco Mundial, sí, pero si no pesos, me parece, ¿no? Claro. Efectivamente. Es razonable, te digo. Y bueno, veremos cómo se las arreglan las provincias ahora que vienen las vacas flacas. Nadie da nada, así que... Exactamente. Sí. Salvo para obra pública, claro, algunas. Sí, bueno, seguimos ya con la última placa, que tiene que ver ya con el marco político a este proyecto. Juntos por el Cambio en el Senado votó dividido. Sí. Los representantes de la capital rechazaron el proyecto. También otros radicales y el macrismo. Se abstuvo, como dijimos, Cornejo. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Fue un tema de mucho debate interno en Juntos por el Cambio, por cuanto el PRO ya anticipó que va a votar en contra, el radicalismo va a votar dividido, por cuanto los diputados que responden a los gobernadores que sí firmaron el consenso fiscal votarán afirmativamente, no así otros legisladores del radicalismo. Todo indica que los diputados del interbloque federal, como así también de Provincias Unidas, van a votar a favor. Seguramente la gente de izquierda votará en contra. Perdóname, te pregunto, ¿y la coalición cívica? ¿Se sabe? Lo más probable es que vote también en contra. Está. Porque digo esto, la verdad, a ver, esto es muy entendible que pase, pero no es el mejor camino. Yo te dicen, somos pluralistas, nadie nos baja línea, pero digo, como idea de unidad y como futuro a gestión de gobierno, digo, no es la mejor señal, porque vos decís, el PRO dice, no vamos a votar ningún impuesto, pero el radicalismo los vota. Eventualmente sos gobierno en un año, ¿y cuál va a ser la posición, digo, no? O más cercana al radicalismo o más cercana al PRO. Parecería el PRO, pero bueno, tenés que convivir, ¿no? Justo el escenario que los tres gobernadores son radicales y justamente el único administrador del PRO tiene el litigio, litigio que lo deja fuera. Entonces es como que el escenario queda cómodo. Claro. En ese sentido. Mirá, yo la verdad que no voy a votar porque no puedo entrar en el consenso, porque no firmo, porque no. Sí. Ahí el PRO se corre, tiene la excusa perfecta para... Pero también está qué hacen los gobernadores y la responsabilidad con respecto a lo financiero. Entonces está siempre ese dilema. Claro. Que ya lo han tenido estas discusiones incluso con Patricia Bullrich, por ejemplo, que Morales le dijo, mirá, yo tengo... Hoy habló Morales dijo algo así como, le digo al PRO que cuiden a sus violentos, habló hoy Gerardo Morales hace un rato. Sí, porque una situación tiene que ver con en Chubut. En Chubut. Sí. Por la votación que hubo a favor de eliminar la PASO, ¿no? Algo así, que... Al final, por lo que leí hace un rato, se volvió para atrás con el Hasta tema que no de la tenían, pero yo no sabía por qué era lo de Morales. Pero venía por Chubut. Claro. Ahí estamos. Están violentos. Ahora voy a buscar la información, pero tengo entendido de que se iba a tratar sobre tablas y finalmente se volvió para atrás. No se sacaron. Ahora voy a buscar la información. Un testimonio más sobre lo que es ley de enfermería, que apunta básicamente a que haya más enfermeras, que es una necesidad nacional, particularmente en algunas provincias. Y cómo se las asiste y se los asiste en el mientras tanto en términos económicos. A ver, un hombre del Frente de Todos que dice esto. Están judicializando a las organizaciones sociales y a sus dirigentes. Sustento jurídico no tiene ninguno porque se ha demostrado que son denuncias falsas, es decir, con mucha falsedad, inclusive con intervenciones y llevándolo ya en el camino de que sea en delito federal, ¿no? Incluyendo nuestra organización, se han metido con los dirigentes nacionales de distintas provincias, interviniendo el teléfono y todo lo demás, ¿no? Es decir, no solo con nuestra organización, sino también con otras organizaciones. Con el tema del auditar, nosotros siempre hemos pedido y siempre el Estado ha auditado. Nosotros venimos trabajando en pequeña y mediana obra pública del 2004. Hemos construido vivienda, hemos construido una cantidad de obras públicas tremendamente importantes. Siempre nos auditó. No estamos en contra de auditar. Pero en esto de los programas sociales, los gobernadores, el intendente, que muchas veces lo hacen por una apetencia política para tener y decir algo sobre los planes sociales, yo les puedo decir y garantizar de que son más de 800.000, de los 1.200.000 planes sociales que hay más de 800.000 planes
que lo tienen los gobernadores y los intendentes. ¿Qué espera con el tema presupuestario para el Ministerio, bueno, para la cartera de Desarrollo Social? Yo le puedo asegurar que si es así, le puedo asegurar que yo voy a votar en contra de ese presupuesto. Es decir, como lo he hecho, como le dije públicamente mucho antes que se tratara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ajuste no, la gente no tiene por qué sufrir más ajuste, no tiene por qué pagar la fiesta de unos pocos. La gente sigue pagando la fiesta de unos pocos, ¿no? Bueno, ahí estamos. Si el oficialismo empezaba a contar cuidadosamente los votos para el presupuesto 2023, ahí ya estaba el diputado planteando que hay cuestiones que si no se modifican no las va a votar. Está hablando también de lo que tiene que ver con un programa asistencial que hoy reclamó el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, el Cuervo Larroque, que dijo que es imprescindible y que esto está hablado por la vicepresidenta con Grabois y que lo van a hablar también con Sergio Massa para que haya 3 refuerzos para algo así como 2 millones de argentinos que son los que pertenecen a las categorías más bajas del monotributo y que no pertenecen a o que no perciben ningún tipo de plan social. Son algo de 2.050.000 personas y el acuerdo sería que reciban 3 cuotas de 16.500 pesos. Similar a lo de las asignaciones familiares de 20.000 pesos. Exactamente. Y que después en el camino habría un proyecto que estaba elaborando Juliana Di Tulio para que esto sea permanente. Así que bueno, me parece que tiene que ver con esto, con reclamos que hay por una situación social complicada, el tema de la inflación no decae, los precios de los alimentos siguen para arriba y bueno, en la convivencia complicada del Frente de Todos estaban los reclamos de movimientos sociales y de Grabois diciendo atiendan que la cuestión está complicada. Ahí está lo que estaba recién Laura estaba diciendo, ¿no? Laura, lo vimos ahí en el parlamentario, que no hay cambio, no hay cambio en la PASO. En Chubut. No, por la PASO, claro. No. Lo que iba a hacer hoy era un tratamiento en una sesión en la legislatura provincial, ahora quedó en stand-by. Claro. Y entonces me parece que como algún radical creo que iba a facilitar la anulación, de ahí la queja de efectivamente de Gerardo Morales. La queja de Mauricio Macri también. Sí. No, que de ahí vino la queja de Mauricio Macri apuntando, hay un lío ahí en Juntos por el Cambio. Uno de los tantos, y bueno, y rápidamente también reaccionó Gerardo Morales, que anticipó a Patricia Bullrich, que tampoco estaba de acuerdo con la movida en Chubut, y parece que se ha desactivado esa confluencia entre el oficialismo local y un sector del radicalismo, ¿no? Entonces parece ser que se daría marcha atrás. Estamos en el potencial. Sí. Bueno, ahí estamos. Les recordamos entonces cómo es lo que tiene que ver con las próximas jornadas. Mañana la presencia de Mansur y el jueves esta sesión con básicamente consenso fiscal y ley de enfermería, donde no va a haber problemas, me parece. Creo que hay pleno acuerdo entre oficialismo y oposición para el jueves para sesionar. No hay problemas de número, me parece, ¿no? No, para sesionar, para arrancar. Sí. No, eso no hay ningún tema. Ahí está. Hay también proyecto de entrega voluntaria de armas. Sí. Y la autorización también de entrada y salida de tropas, algo que es meramente formal, pero que en algún momento tiene que suceder. Así que, como decía antes Laura en el arranque, ¿no? Las cuestiones de privilegio, apartamentos, todo eso puede llevar su tiempo. Este tratamiento, más allá de consenso fiscal, no debería ser algo... Vamos a ver cuánto se extiende mañana también. Con qué espíritu viene Juan Mansur de dar debate, de contestar, de contestar en bloque, ¿viste? A veces contestan, hacen varias preguntas, ¿viste? Que son bloques de preguntas y después se pierde la pregunta. No es un hombre que esté disfrutando de lo que es el show de hablar muy fuerte 10 minutos para la televisión. Digo, no es el estilo ni de Marcos Peña, ni de Aníbal Fernández, ni de Santiago Cafiero. Me parece que tiene un tono de poner la pelota muy contra el piso, así que habrá que ver mañana, ¿no? Y no es un hombre que trata siempre de sostener vínculos con todos, porque yo ayer le pregunté a Wolf, dice, lo conozco mucho, hablamos, digo, me parece que ese perfil obispal que tiene el jefe de gabinete, no sé, porque por ahí hay algún cuestionamiento, alguna pregunta y se complica todo. Santiago Cafiero, que es su antecesor, que fue el último que vino al Congreso, más
irónico, sí, claro, más picante, más... No, les encantaba meter frases, claro. Claro, exactamente, de referir algo de Háganse cargo, decía Marcos Peña, y respondía. Cargo, no, claro, sí. Yo no lo tengo a Juan Mansur. Es más, yo creo que vos decías, Laura no vino en un año. Yo creo que él prefiere siempre el diálogo detrás de las cortinas más que la exhibición pública. Es el estilo, me parece, de Mansur. El jefe de gabinete, es como bastante responsabilidad, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero yo no sé si Juan Mansur justamente es el tipo del diálogo con la oposición. No tiene ese rol. No. Pero creo que nunca la tuvo. Pero en su estilo como gobernador es un hombre, ¿me entendés?, de buen vínculo con casi todo el mundo, me parece, me refería, de no chocar. Sí, básicamente yo diría más que todo con los gobernadores peronistas o con el peronismo, no así con la oposición. Yo creo que con la oposición no tiene mayor vínculo. Por eso es que yo creo que ahí no hay como una suerte de código compartido de, bueno, está bien, es Mansur, nos llevamos relativamente bien. Me da la impresión que todo lo contrario. Sí. No es que se lleven mal, pero no tienen... A ver, no hay nada que... No es interlocutor. No es un interlocutor sí, permanente. Puede ser. Yo me refería a que es un hombre que cuando venía Mansur te decían, bueno, pero tiene muy buen contacto con Estados Unidos, tiene buen contacto con el sector empresario. A ese nivel me refería de Mansur. Es cierto que la verdad tal vez el diálogo con la oposición no tenga puntualmente. Yo me refería a los vínculos que tenía, si querés, con el mundo religioso, con el mundo empresario. Con la oposición Guado de Pedro. Claro. Exactamente. Por ejemplo, esa es la figura de intercambio. Está el diputado Pablo Tonelli en el estudio, así que presentación, una nota y hablamos con... Sí, ya vamos. La nota y después Pablo Tonelli, por favor. Dentro del espacio hemos trabajado algunas preguntas, pero también en lo que incumbe a la provincia de Neuquén, particularmente en lo que es energía. Creo que hay muchas cosas por avanzar o por tener ciertas precisiones, ¿no? En principio se habla de muchas inversiones para Vaca Muerta, principalmente en 1, 2, 3, en producción. Prueba de sonido. Pero también a los que estamos acá en Neuquén vemos como hoy está saturada la infraestructura, ¿no? Y ya con Vaca Muerta un 8% de su capacidad, las rutas no dan abasto, son rutas provinciales que están totalmente saturadas, entonces también se debería prever, a la par de las inversiones en ductos y en producción, también la infraestructura para poder llevar adelante todo esto, además para la gente que vive en el lugar y aquellos que se van a radicar, ¿no? Porque esto va a generar un gran movimiento de gente y eso hace falta también que se desarrolle vivienda, porque también en ese lugar los que viven no solamente viven del petróleo, hay docentes, hay policías que también tienen que seguir viviendo y esto... uno lo ve cuando este tipo de desarrollo se genera la enfermedad holandesa que se llama, ¿no? Que es lo que genera la expectativa económica que encarece todo, ¿no? Se termina pagando el costo de un alquiler, el costo en el supermercado, como si todos ganaran sueldos petroleros, y hay muchos que viven en las localidades que no tienen ese tipo de ingresos. Entonces creo que son cuestiones que también hay que prever a la par de, por supuesto, los ductos, la estructura para producir los hidrocarburos. ¿Y eso puede contestar Mansur? ¿Usted cree que eso puede contestárselo Mansur? Yo creo que sí, porque la infraestructura que se necesita, por ejemplo, de asfaltar rutas que hoy son provinciales, que entendemos que con el desarrollo que va a tener Vaca Muerta se deberían transformar en rutas nacionales y generar la infraestructura a la par que de esto, además de también otras actividades que se desarrollan en la región, como es las economías regionales, ¿no? También que hoy de alguna manera vemos el dólar soja que se está generando para una actividad y lo que termina haciendo es que los insumos terminan pagándose también al dólar soja cuando la realidad es que las economías regionales, no solamente la fruticultura, hay muchas, acá el otro día estuvimos con productores de miel o muchas economías regionales que exportan y tienen una gran cantidad de componentes de mano de obra que sigue de alguna manera aumento el ritmo de la inflación y el tipo de cambio se ha quedado atrasado. Entonces entendemos que también hay que trabajar en las economías regionales que son grandes generadoras de empleo y sobre todo por fuera de la pampa húmeda o de los grandes centros urbanos, ¿no? Bueno, ahí estamos. Lo dicho, estamos con el diputado Pablo Tonelli. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, por suerte, lo más bien. Bueno, estamos con Laura Serra, estamos con Daniela Mosetic. Nosotros, ¿alguna primera pregunta, Mosetic? ¿Usted para Pablo Tonelli? Bueno, que recién estábamos... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Que recién estábamos elucubrando. Si Mansur tiene vínculo con la oposición, si ustedes tienen algún tipo de contacto. Decíamos también, hablábamos de la figura de Guado de Pedro. ¿Cómo es el vínculo con
Mansur? ¿Lo tuvieron alguna oportunidad? No, la verdad que no. Habrá a lo mejor algún dirigente del partido que lo tenga, pero en términos generales no tenemos un vínculo con Mansur. No es un hombre que se haya mostrado proclive o favorable al diálogo con el Congreso, al intercambio. De modo que no, la verdad es que tenemos una relación, yo diría, cercana a lo inexistente. Ahí vimos la lista, el informe que vino de la jefatura de gabinete, además del PDF enorme que tiene 2.192 páginas, que dice que el PRO es el que hizo más preguntas. Hizo como 2.000 y pico de preguntas. Yo de todas maneras ya lo he dicho aquí en Diputados y si me permiten lo repito. Yo no estoy de acuerdo con esta metodología que se sigue para las reuniones con el jefe de gabinete, porque eso de hacer 2.000 preguntas, nadie lee 2.000 preguntas, el jefe de gabinete no contesta 2.000 preguntas, en todo caso las contestan subalternos de subalternos de subalternos de la jefatura de gabinete. Yo no le encuentro mucho sentido. A mí lo que me gustaría es que nos pongamos de acuerdo unos días antes de que venga el jefe de gabinete en un tema. Entonces le avisemos al jefe de gabinete, mire, en la próxima visita vamos a hablar de inflación. Y entonces que hablemos de inflación, cómo está la cosa, qué está haciendo o qué se propone el gobierno hacer para combatir la inflación, y que le dediquemos 2-3 horas a ese tema y nada más. Pero esto de que hagamos 2.000 preguntas, de que el jefe de gabinete esté acá 12 horas, pobre que apenas si le damos permiso para ir al baño de vez en cuando. Yo personalmente no me parece que sea el mejor formato. Otro de las cuestiones, Pablo, tiene que ver con, el atraso, entre comillas, de las preguntas, ¿no? Porque estas preguntas fueron formuladas hace un mes, un medio... Sí, 45 días. 45 días atrás, con lo cual han perdido vigencia o han perdido no pasaron timing. tantas cosas, Serra, en estos 45 días. No pasó nada. Exactamente. En la Argentina, 45 exactamente, días. Tal cual. Bueno, entonces, como han perdido contexto, vigencia, estas preguntas que se han formulado... Bueno, ese es otro de los problemas. Es que la exposición del jefe de gabinete debería ser en vivo y en directo, para usar un lenguaje televisivo, y que las preguntas se las hagamos de viva. Hoy él las conteste, pero insisto, sobre un tema, 2 temas que estén previamente acordados y acotados, que sean los que más interesen o los que más actualidad tengan en el momento. Yo el ejemplo que pongo siempre, porque suelo verlo en la televisión y me gusta, es el ejemplo español de cuando el presidente del gobierno va a las Cortes y va y se somete a las preguntas que le hacen ahí. No está además 14 horas. No, y además en España, en el Congreso español, lo que hacen es que hay un solo representante, un portavoz de cada uno de los bloques que representa a esa bancada. Pero inclusive pensando, no son tantos oradores. No pensando en nosotros, que por ahí tenemos esta deformación, pero pensando en el público, nada que dure más de 1 hora puede ser interesante. Claro, la gente seguiría seguramente. Esto además lo he dicho respecto de nuestros propios debates cuando debatimos las leyes. El público seguiría posiblemente con atención la visita del jefe de gabinete si durara 1 hora y media, 2 horas y fuera un ping-pong de preguntas y respuestas. Pero ¿quién va a seguir una sesión de 14 horas? Las que las preguntas... Si breve, 2 veces bueno. Tal cual. No, y la pregunta justamente tiene que ver con esto. Exactamente. No. Como las preguntas han perdido vigencia, mañana, que van a tener la oportunidad de formular a viva voz algunos de las inquietudes que, digamos, sobre cuestiones coyunturales. Digo, a su juicio, ¿qué temas van a ser los que seguramente se les va a formular a... Bueno, hay temas que son ineludibles. La situación económica, lamentablemente, en la Argentina es un tema de actualidad siempre. La inflación es un tema de actualidad siempre. Ahora tenemos la gran novedad que ha representado el atentado contra la vida de la vicepresidente. Me parece que ese es un tema que alguna consideración merece. No en relación con el avance de la causa judicial, porque eso claramente está en manos de la justicia, pero sí sería bueno que el jefe de gabinete nos dé a todos la tranquilidad de explicarnos qué medidas se han adoptado para proteger de manera adecuada la vida de la vicepresidente, del presidente, de los funcionarios más altos del gobierno.
si se han tomado algunas medidas con esa custodia que evidentemente falló y no actuó de acuerdo con las circunstancias. Este es un tema que me parece que se va a agregar a los habituales referidos a la situación económica, la inflación, la situación social. Ha habido marchas y contramarchas en los últimos días en relación con los planes. Primero se anunció que se quitaban algunos planes, después esos planes volvieron a aparecer. Bueno, este me parece que también es un tema de mucho interés para mucha gente, sobre el cual sería bueno que habláramos mañana con el jefe de gabinete. Un tema que ayer hablábamos con Wolf, ¿no? Y la pregunta es esta, digo, el gobierno no les ha, no sé si robado la palabra, en materia económica, parte del discurso, pero ¿qué está haciendo el gobierno en la gestión de Massa? Ya había intentado algo Bataki, ¿no? Bueno, aumentar reservas, que era una cuestión que estaba pidiendo la oposición, menos subsidios, tratar de acercar la brecha entre el dólar billete y el dólar oficial. Digo, un conjunto de medidas. Aparece el dólar soja que estaban pidiendo los productores agropecuarios. Bueno, pero digo, ¿no eran medidas que estaban pidiendo la oposición? No, de ninguna manera. ¿No? No, porque ninguna de estas medidas es una medida de fondo. Dólar soja. El dólar soja le cuesta, cada dólar soja le cuesta 60 pesos al Banco Central. Sí. 60 pesos que el Banco Central financia con letras del Tesoro. Es decir, ahí no hay... ¿Y qué habría que hacer ahí? ¿Devaluar? Pero más vale, por supuesto. Hay que poner la economía y entre ellos el valor del dólar acorde a la situación. Pero si devaluamos, es lo que te dicen todos, no es que se dispara, estamos con una inflación altísima, no es que se disparan los precios de los alimentos de una manera muy riesgosa y peligrosa. Ya están disparados los precios, disparados los precios. Pero una cosa el país necesita... Sí. Pero a ver, de todas maneras... Por eso, no sé, digo, por la verdad que no dicen tan rápido devaluar. No era lo que yo me estaba refiriendo. Sí. Hablemos. Digo, ninguna de las medidas de Massa es una medida de fondo. El dólar soja, insisto, implica que el Banco Central gasta 60 pesos por cada dólar soja que se le paga a los productores agropecuarios. Lo de los subsidios no sé en qué quedó, porque si iban a quitar planes, volvieron los planes. Los aumentos de las tarifas no terminan de decidirse. No sabemos si efectivamente desde el 1 de septiembre hay aumentos y cuáles son esos aumentos. Es decir, ninguna medida de las de Massa es definitiva. Ese incremento en las reservas se está produciendo muy fundamentalmente debido al dólar soja, pero son dólares que se liquidan ahora y no se liquidan el mes que viene. Y que además, reitero, le cuestan al Tesoro, porque cada uno de esos dólares le cuesta al Tesoro que se endeuda con el Banco Central. Sí, pero de otra manera, el productor cuando el dólar valía menos no quería liquidar. Es un tema, entonces, es un tema que es una encerrona, digo, ¿no? Pero ¿saben qué? Sí. Hubiera puesto 60 pesos por cada dólar el Tesoro directamente al Banco Central y se acabó la historia. ¿Para qué este invento del dólar soja? Porque además ahora todos quieren su dólar propio. Sí. Los productores de vino quieren su dólar propio, la industria automotriz quiere su dólar propio, todo el mundo quiere su dólar propio. Esto no tiene sentido. Yo coincido, digo, lo que pasa es que me parece que no fácilmente hablan todo de devaluar, porque dicen los costos sociales son complicados. Por eso. Si nosotros en este momento no estuviéramos pagando ningún costo social, la población en la Argentina estuviera disfrutando por eso, ¿no? de bienestar y bonanza, entonces yo diría, está bien, no toquemos las cosas porque estamos... Pero resulta que nada de esto es cierto. No, nadie le dice que es mejor, podría ser peor, te dicen. Estamos mal. Podría ser peor. La ciudadanía está mal, la población está mal. Entonces, me parece que lo que la Argentina necesita no son parches. Lo que la Argentina necesita son soluciones de fondo, soluciones estructurales. Y nada de esto está haciendo Massa. Massa son todos parches lo que está haciendo. ¿Falta alguna medida con respecto a la inflación? Porque recién decía lo de la preocupación y vemos los números que están manejando en tema de inflación. ¿No hay un plan antiinflacionario? La medida más importante contra la inflación pareciera que Massa la entiende y la comparte y algo trata de hacer en ese sentido, aunque insuficiente. No emitir. La medida esencial contra la inflación es evitar el déficit fiscal y evitar la emisión. Esto pareciera que Massa lo entiende, algo hace en ese sentido, ha recortado muchas partidas, ha achicado el gasto. Ahora, esto en primer lugar es insuficiente y además el gobierno lo hace de una manera culposa, porque lo hace Massa como ministro de Economía, pero todos los demás lo niegan. No, acá lo que hace falta es que el gobierno se ponga de acuerdo, todo el gobierno, y tomen una decisión unánime y digan, muchachos, basta, tenemos que terminar con el déficit fiscal, tenemos que terminar con la emisión espuria. Pero no,
medio escondiditas como lo hace Massa y sin que los demás se den cuenta, ¿no? Esto tiene que ser una decisión del gobierno. Y si quieren que los acompañemos, los vamos a acompañar. Porque esto es lo que la Argentina necesita. Pero ese es un tema. Usted perdón, pregúntese. Pero ese es el tema, porque, a ver, yo le iba a preguntar justamente, ¿usted cree que cómo se consigue esto? Porque, a ver, usted habla de que van a acompañar, y por ahí dijo otra palabra, pongámonos de acuerdo. Y uno lo que ve en los últimos años es que cuando Macri intentaba algo en su gobierno, no había ninguna posibilidad de consenso con lo que era el peronismo o el kirchnerismo. Y ahora ha pasado al revés. Por eso no es tan así. Eso no es tan así. Yo doy un ejemplo. ¿Con cuántos diputados propios empezó su gobierno Mauricio Macri en 2015? Bueno, está bien, sí, es cierto. Bueno, digo... 80 y algo. Y sin embargo... Bueno, y después estaba la colaboración de Pichetto, tanto que sin embargo conseguimos muchas leyes. Bueno. ¿Y esas leyes cómo las conseguimos? A la base de dialogar con la oposición. Cosa que no hace el actual oficialismo. Bueno, a ver, pero el tema es que lo que uno plantea es, y plantean los halcones de un lado, que hay halcones en el PRO, que hay halcones en el Frente de Todos. Digo, ¿hay alguna posibilidad de diálogo que yo no la veo? Pero entre Cristina y Macri. Mira, porque si no es Cristina y Macri, me parece que todo es como tampoco hay que personalizar. No, porque no hay ningún problema. Que el gobierno convoque de manera orgánica, sincera y real a dialogar a la oposición y así vamos a estar. Pero el gobierno nunca nos ha convocado de verdad y en serio para hablar nada. Guado de Pedro primero dice que el atentado contra Cristina se debe a las 3 toneladas de editoriales, de cosas que dijeron los medios y que dijo la oposición. Y 2 días después convoca el diálogo. Por favor. Ahora, el gobierno nos convoca y nos dice, vamos a ponernos de acuerdo en que el objetivo es déficit cero y no emisión, pero no tengan la menor duda de que vamos a estar todos. Sí, bueno, vamos a estar, pero ¿sabe qué pasa como gesto? Digo, la presidenta del PRO no repudió el atentado. Lo repudió. No repudió. Ella dijo, no lo repudio porque yo sé lo que iba a hacer después Alberto Fernández. Bueno, no importa. Por eso. Lo repudiamos todos. Pero la presidenta del PRO repudió el expresidente. Sí, estuvo impecable Macri, pero la presidenta del PRO no. Es complicado seguir a partir de ahí, Es complicado. Pero mucho más complicado es a partir de lo que dice el gobierno. Sí, las y dos de lo cosas. que dice Guado de Pedro, que es ministro del Interior. Porque acá no hay que perder de vista que la iniciativa para el diálogo, la llave para el diálogo, la tiene que tener el gobierno. Nosotros somos la oposición, nosotros no podemos decidir nada. Quien decide... ¿Por qué van a hablar? ¿Por qué va a participar? No, sí. Quien decide es el gobierno. Sí, coincido. Y entonces, quien tiene que convocar un diálogo de verdad y en serio es el gobierno. ¿De qué sirve que nosotros nos desgañitemos pidiendo diálogo si el gobierno mira para otro lado? ¿Y por qué iría la oposición? Si la oposición sabe y mira encuestas que la victoria del 2023 está al alcance de la mano? No pregunto, por eso no sé. No. Es muy fácil la respuesta, porque somos responsables del país y de lo que pasa en el país. Y nosotros queremos que al país le vaya bien, más allá de que queremos ganar las elecciones del año que viene. Pero si a nosotros nos convocan a un diálogo para empezar hoy, a resolver los gravísimos problemas que tiene el país, hoy mismo empezamos a trabajar. Yo insisto, pongo este tema... ¿Ustedes cogobernarían en ese sentido? No, eso es otra cosa. Por eso. No, porque la línea es muy finita. Cogobernar no, pero ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas básicas que la Argentina tiene que resolver. Una es la inflación, plantea usted, ¿no? Inflación, emisión, déficit, en fin. Esas cosas, con todo gusto nos podríamos poner, pero cogobernar no. Que gobiernen los que resultaron elegidos para eso y se hagan cargo y se hagan responsables de los aciertos y desaciertos, más de lo segundo que de lo primero, pero bueno. Pero diálogo sí, pero es el gobierno el que tiene la iniciativa y la facultad. Usted dice no hagamos nombres, pero lo que pasa es que acá cuando en algún momento dijo Larreta hay que construir mayorías del 70-80%, porque el 50 más 1 no alcanza, lo mataron a Larreta. Digo, entonces usted dice que no, pero yo, qué sé yo, no los veo a la expresidenta y al expresidente cerrando algún acuerdo como el de Perón Balbín, digo, la verdad, o no sé, o Alfonsín Menem. Y sin ellos, yo entiendo que a lo mejor no hay que personalizar, pero es más complicado. En el caso del kirchnerismo no me quiero meter porque es una fuerza ajena a mí y de la que yo no participo. Pero en el caso del PRO, tampoco hay que creer que todo depende de la decisión, la impronta o el capricho de Mauricio Macri. Primero que somos una alianza, no somos un solo partido. Somos una alianza que la integramos
el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y algunos partidos menores. De modo que no es solo el PRO. Se va a enojar Pichetto. Se va a enojar Pichetto. No, bueno, los peronistas republicanos. No, ahí está. O López Murphy, sí. López Murphy, que no se me enoje López Murphy. Que no se me enoje Margarita Stolbizer, claro. Que no se me enoje nadie. De modo que no es Mauricio el único que decide. Mauricio en todo caso opina, pero las decisiones se toman en conjunto. Y en segundo lugar, más allá de que esto es una alianza y que las decisiones se toman en una mesa bastante amplia, somos gente racional, somos gente razonable. Si el gobierno nos propone cosas importantes que el país necesita y sobre las cuales no tenemos dudas, nosotros vamos a estar ahí. Ahora, diputado Tonelli, lo pongo al revés al planteo. Supongamos que resulta electo un candidato de Juntos por el Cambio. No pongamos nombres. ¿Usted le recomendaría que al día siguiente de asumir convoque a Cristina Fernández de Kirchner, siendo que seguramente es o va a ser la figura de la oposición si llega a perder las elecciones, a un diálogo? En términos personales posiblemente no. ¿Por qué? Pero sí, porque en términos personales no tiene sentido el diálogo. Y Cristina no es una dirigente con vocación por el diálogo. Pero supongamos que ella resulte electa senadora. Pero sí le recomendaría al presidente o presidenta, para que nadie se sienta excluido, que tenga inmediatamente un diálogo con las fuerzas de la oposición aquí, en el Congreso, de manera orgánica, de manera pública, de manera abierta y de manera sincera. No con una persona o dos en particular, sino con quien sea la oposición y aquí, en el Congreso, como tiene que ser. Yo creo que vos sabés que de lo que plantea el diputado, que es interesante, creo que tiene un elemento muy a favor en lo que dice. Usted habla de economía y Emanuel Álvarez Agis, que es el ex viceministro de Kicillof, uno no puede decir que es un hombre ni anti-kirchnerista ni demasiado pro, bueno, él dice que cualquiera que esté a cargo del timón en el barco, él dice, mira, si sos muy ortodoxo, podés girar 30 milímetros a la derecha. Y si sos muy heterodoxo, 30 milímetros a la izquierda, diciendo, el que le toque con estas cosas que dice usted... bueno, es lo que dice él, digo, pero voy a decir algo. Y la verdad, y otra cosa, y yo creo que la verdad que hay un problema en el Frente de Todos, que es que la verdad no hay demasiado modelo alternativo al ortodoxo. Lo que dice Álvarez Agis no es cierto y constituye uno de nuestros problemas centrales. A ver. Porque esto es algo que yo lo vengo estudiando y sosteniendo desde hace mucho tiempo. Eso es así en los países altamente desarrollados y particularmente en los países que integran la Unión Europea. No cambia demasiado, claro. Porque la Unión Europea está por encima de los países con reglas muy estrictas referidas a déficit, presupuesto, inversión, moneda, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos pasa un poco lo mismo. El margen de maniobra del presidente es estrechísimo y fundamentalmente referido a las relaciones exteriores. Pero es lo que dice. En la Argentina no. En la Argentina en un gobierno somos pero comunistas, ¿sabe qué pasa? en el otro somos capitalistas. Él se refiere a que si vos sos demasiado ortodoxo, tenés crisis social. Y si sos demasiado heterodoxo, te cruje la economía y te crujen los mercados. A eso se refiere, me parece. No a que, pasemos de Cristina a Mauricio y la economía no cambie nada. Me parece que es que él dice, o no tenés margen con los mercados o no tenés margen en lo social. No es así, me parece que va por ahí. No es así, y fíjense ustedes que uno de nuestros grandes problemas en la Argentina es que todos los gobiernos son fundacionales. Y sí. Todos los gobiernos empiezan de cero. Claro. Bueno, entonces no es que haya un pequeño margen de maniobra. Hay un gran margen de maniobra. Pero él dice que habría que ponerse... pero él dice que habría que ponerse de acuerdo para que... Claro. Si nos pusiéramos de acuerdo sería fantástico. Claro. Pero es muy difícil. En todo es muy difícil. Yo creo que lo que tenemos que tratar es de ponernos de acuerdo en dos o tres cosas. Nuestro problema más acuciante hoy en día es la inflación. Porque la inflación es la que perjudica a los más pobres, perjudica a la clase trabajadora, es la que obsta, la que impide las inversiones, el desarrollo. Es decir, la inflación genera una serie de consecuencias nefastas para la economía. Por lo tanto, me parece a mí que nuestro principal problema hoy en día, al menos en términos económicos, es la inflación. Bueno,
¿por qué no vemos de ponernos de acuerdo en un tema, que es la inflación? Es que lo que pasa es ponerse de acuerdo en economía me parece casi sencillo. Donde nunca va a haber acuerdo, me parece, es en el tema judicial. Eso le quería preguntar al diputado, que hace rato que ya dejamos los temas judiciales fuera de la agenda. Digo, ¿hay que esperar hasta diciembre del 2023 para volver a pensar en eso? No estaría mal dejar los temas judiciales fuera de la agenda y dejar a los jueces que trabajen tranquilos. Eso estaría muy bien. Ahora, tenemos que evitar los exabruptos, los mayans de la vida, diciendo cosas que en un manual de instrucción cívica de la escuela primaria harían que se lo revoleen por la cabeza. Todo lo que el oficialismo ha dicho en los últimos tiempos, no solo de los jueces, sino de los fiscales. Porque además me parece que el oficialismo no entiende muy bien la diferencia de rol entre los fiscales y los jueces, que es bien nítida la diferencia. Pero sería ideal, por supuesto, que dejemos de hablar de los jueces, de los fiscales, los dejemos de hacer su trabajo tranquilos y nosotros nos dediquemos a los que nos tenemos que dedicar, que es otra cosa distinta. Diputado Pablo Tonelli, tenemos que terminar. Diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Seguimos con Daniela Mosetic, seguimos con Laura Serra. Esto es El Análisis. Ya venimos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Sabemos que el Mercosur tiene la gran locomotora del Brasil y la Argentina, pero con países más pequeños como Uruguay y Paraguay, que por cierto vienen trabajando muy bien en vías de desarrollar sus economías. Y bueno, en la medida que podamos ir avanzando en esa integración macroeconómica, es una buena señal que podamos lograr una moneda común. Esperemos que palanquee lo de agroindustria, el proyecto, la ley está palanquee. Yo creo que tiene elementos positivos. Estamos proponiendo algunas modificaciones y creo que vamos a llegar a algún tipo de acuerdo seguramente para apoyarlo ampliamente. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo,
personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Bueno, recordamos entonces, se reúne la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. En un ratito vamos a estar cubriendo. Yo decía hoy que es, la verdad, un tema interesantísimo, pero Mosetic, si uno va a lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 20, 30, 40 años, es todo retroceso. Primero digo, alguna vez lo hemos hablado, esto de que esté junto prevención contra pelea del narcotráfico, sí. Lo han discutido en la propia comisión y no tienen casi nada que ver, porque es muy distinta la prevención de la lucha contra el narcotráfico. El día de la constitución de esta comisión había sido mencionado eso, que incluso los especialistas saben que no tiene absolutamente nada que ver. Además, ¿qué se ha tiene hecho? que ver algo con algo psicológico, médico, y el control del narcotráfico tiene que ver con el área de seguridad, con el área judicial, o sea, no tiene que ver. Y la verdad que digo, en otras comisiones, bueno, vos decís en educación, en salud hay avances, pero acá
desde el punto de donde vos mires, digo, vos has tenido jueces federales en Salta detenidos por connivencia con el tráfico de droga. Tenés el desastre de Rosario. Ha ido la Corte Suprema, han pasado 3 gobiernos, han pasado intendentes y cada vez la situación es peor. Digo, ni desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico, ni desde el punto de vista de la prevención, no hay una estrategia, si hay que liberar más, si hay que liberar menos. La verdad que es como que caminamos a tientas, me parece, a diferencia sin de lo ninguna que fue política Juntos por clara. El Cambio no es un tema que pone en agenda el Frente de Todos, no lo tienen en agenda quién preside nacional. la comisión? ¿Alguien sabe? No. Vamos a buscarla. Pero digo, más allá de esto, la verdad que es un tema donde le cuesta mucho a los gobiernos y a los estados. Ha habido en Santa Fe que no haya ninguna política de estado. Ha ido gendarmería, ha vuelto, han amenazado de muerte a Bonfatti, hay jefes de la policía detenidos. Digo, y estas comisiones han visto crecer el fenómeno del narcotráfico. Sí. Porque el fenómeno del narcotráfico en Rosario no existía hace 15 años y no ha habido ninguna respuesta de nadie. No, acá... Ese es el tema. La verdad que vos decís, olvídate del tema de la lucha, vamos al tema de la prevención. Bueno, a ver, yo tengo particularmente problemas de adicción. ¿Y qué hago? ¿Quién me atiende? ¿El Estado? ¿Me atiende un instituto privado? Sí, lo que pasa es que ninguno de los dos temas los puedes separar de la gestión del Ejecutivo en este caso. Claro. Entonces no tienen margen de acción en cuanto a lo que puede ser un proyecto legislativo. O sea, tiene que venir complementando un trabajo, lo que se viene haciendo desde el Ejecutivo. Y como no es un tópico prioritario... No, y tampoco digo, porque si vos decís, mira, voy a confrontar con el narcotráfico y voy a pelearme... Tampoco era parte de la gestión, si no me equivoco, de Patricia Bullrich, que a lo mejor ha tenido algún logro, a lo mejor ha habido algún avance en la provincia de Buenos Aires, decían, pero tampoco pasó nada en la provincia de Santa Fe. Ahora, da la Tampoco. impresión, Pato, lo que vos decís, me parece que es clave, ¿no? Es un tema acuciante, es un drama, es un flagelo que nos está azotando como país. La cuestión del avance del narcotráfico. Y esta comisión, recién me estaba fijando, es la segunda vez que se reúne en todo el año. ¡Epa! Después de la reunión constitutiva, esta va a ser la primera reunión en serio que No van quiero a ser tener. malo, pero se reúne, más seguido de lo que viene de Mansur, pero bueno, sigamos. No, claro, es que, pero la verdad es que es lamentable. Claro. Es una comisión que preside el diputado Angelini del PRO. Es de la Rosario. oposición. Santa Fe. Rosario. Santa Fe. Digo, hay que poner las cosas sobre el tapete y decir cómo son. Porque, ¿por qué todo tiene que recaer sobre el Poder Ejecutivo? Si bien las políticas públicas, buena parte de las políticas públicas imparten desde el Poder Ejecutivo, una enorme responsabilidad le cabe al Congreso de la Nación. Por lo menos para decir, che, está pasando esto, que esto actúe como difusor de lo que está sucediendo. Exactamente. Y en Rosario. Exactamente. Lo que no se puede entender es por qué esta comisión no se ha reunido en todo el año. No se puede entender. Claro. Que si pudiéramos tener la oportunidad de hablar con el presidente o con alguno de los legisladores que la integran, yo le preguntaría, ¿por qué no trabajan en esta cuestión? Además, tan difícil es decir, che, a ver, hagamos por un lado prevención y por otro lado lucha para el narcotráfico, porque las dos cosas no se hacen ninguna por separado, menos juntas tampoco, ¿no? Efectivamente, un seguimiento de lo que está pasando. Digo, porque viste que la verdad, acá vos preguntas, che, en discapacidad, ¿cuántas personas con discapacidad? Ah, no, ahora vamos a hacer un censo, te dicen, ¿no? Digo, ¿cuánta gente hay tomada por el tema del narcotráfico, por ejemplo? ¿No? Uno no sabe cuánta. Digo, con problemas de adicciones, tampoco hay una estadística, ¿no? Me parece. No, y con respecto a lo que vos decís de lo del censo y la discapacidad, no existía la pregunta específica en el censo que se hizo hace, en mayo, no estaba la pregunta. Pero entonces, y tenés que hacer otra. Exacto, teníamos una oportunadad espectacular para hacer esa pero además, pregunta. Digo, si hay certificado de discapacidad, bueno, puede ser que falte gente, pero tenés un número más o menos aproximado. Exactamente. Pero acá, digo, ¿cuál es el problema de decir, che, esta comisión se ocupa del tema de la pelea contra el narcotráfico, contra los cárteles, si querés, contra la policía, y esta se ocupa de la prevención? Bueno, ahí ves, pero bien, a lo que voy es que más allá de que se pueda disociar o no, la función del Parlamento no es
controlar el narcotráfico, controlar el avance del narcotráfico, tampoco prevenir las adicciones, pero sí hacer, y esto es una labor intrínseca del Congreso de la Nación, es el control. Claro. Entonces vos como organismo del Congreso, como cuerpo del Congreso, mejor dicho, tenés la obligación de controlar a los funcionarios del Poder Ejecutivo que sí están a cargo de esas tareas. Y hubiera sido realmente muy interesante invitar, por ejemplo, al secretario del área, a la Cedronar, ¿por qué no?, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para ver qué es lo que se está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico. Citar a las fuerzas de seguridad, a Gendarmería, a Prefectura, a involucrarse como legisladores. Hay muchas provincias que están afectadas por este flagelo, empezando por las del norte y sobre todo la ciudad de Rosario. ¿Es que no hay interés por parte de los legisladores que representan esas provincias saber cómo se está encarando desde las fuerzas federales la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuánto hace que funciona la hidrovía? ¿20 años, 30 años? Sí. Y ahora la hidrovía es clave para el tema del narcotráfico en la provincia. Bueno, hace 2 décadas. Claro, hace 2 décadas que está la hidrovía funcionando, efectivamente. A ver, vamos con Sofía, que está en la comisión en la previa. Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para los compañeros en el piso. Estamos trabajando en la puerta de la sala de comisiones número 2 del anexo A de la Cámara de Diputados, porque a las 17 horas, en minutos nada más, va a comenzar esta comisión de prevención de adicciones y control del narcotráfico, en la que se van a tratar diferentes proyectos de resolución y de declaración. Por eso estamos con la diputada del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Mara Brauer, que nos va a contar un resumen, un pantallazo de lo que se va a tratar en esta comisión tan importante del día de hoy y cuál es la expectativa, ¿no?, de lo que se va a tratar. ¿Qué tal? Hola, diputada, bien, buenas tardes. Bien. Bueno, primera consulta, después hablamos de los proyectos, pero había una cuestión acá que estaba dando vuelta en el diálogo previo. Digo, ¿por qué se ha reunido poco la comisión? ¿Eran 2 reuniones, Laura? Hasta ahora, ¿qué tal, diputada Brauer? No, por lo que estuve viendo, se reunió solamente la constitutiva y esta va a ser la primera reunión que van a tener en el año de esta comisión. Y la verdad, yo sé que usted no es la presidenta, le corresponde al presidente, que es el diputado Angelini del PRO, convocarla. Pero realmente nos resulta muy sugestivo que se trabaje tan poco en la comisión, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, a fuer de ser sincera, en muchas comisiones está habiendo el problema de tener muy pocas reuniones. Lo mismo pasa en un punto con la Asamblea Legislativa, con las sesiones, ¿no? Al haber tanta paridad de números y no haber acuerdo entre las alianzas, los partidos predominantes, digamos, es difícil llegar a consensos, entonces a veces se hace difícil las reuniones. Eso no significa que no haya muchísimo trabajo, y eso lo ves tanto en esta comisión. Hoy, por ejemplo, tuve relaciones internacionales y los diputados y diputadas presentan muchísimos proyectos, están trabajando muchísimo, pero la búsqueda de consensos para tener reuniones y que los temas salgan es lo que se está dificultando en esta etapa. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic la saluda. No tenemos bien en claro cómo viene la agenda de la comisión. Si nos puede contar un poco, ¿hay proyecto de resolución, de declaración? ¿Para dónde está orientado el trabajo legislativo en este punto? Bueno, viene muy complicada, porque yo podría decir que hay una falla de origen en esta comisión. Claro. Porque es una comisión que trata la prevención de adicciones y la lucha contra el narcotráfico. Claro. Y la verdad que no tienen nada que ver un tema con otro. Decíamos. Sí, la sustancia es lo único que tienen en común, pero es decir, una cosa es un problema de salud pública y la otra es un problema de seguridad. Sí. Y justamente, exactamente, y cuando se constituyó esta comisión, saltaron esta diferencia. El vicepresidente, Rogelio Iparraguirre, que es de nuestro bloque, planteó que la importancia y los proyectos que están presentados para que estas 2 comisiones se separen. Pero sin embargo, varios, no todos, pero algunos diputados de Cambiemos, no sé si Vilma, puedo equivocarme, ¿quién? No, decían que eran los 2 caras de la misma moneda.
como si la persona que padece una adicción sea la otra cara del narcotraficante, con lo que implica, ¿no? Lavado de activos, armas, tráfico. Realmente, y bueno, y esto se ve en la agenda de hoy de la comisión, porque bueno, uno de los proyectos es un repudio a las políticas de prevención de riesgo del municipio de Morón, y realmente yo eso lo reivindico, y no lo reivindico solamente yo, sino que es la tendencia en el mundo, los países desarrollados ya la tienen. Recordemos, ¿no? Un flyer que hablaba de, en el caso que... Consumo responsable. Sí, consumo responsable, había habido alguna... Claro, consumo responsable. A ver, obviamente que el Consejo, claro, es obvio que el consejo es no tener consumos problemáticos. Ahora, yo como parlamentaria o cualquier funcionario que en el campo de la salud y la prevención de adicciones tiene que hablarle a aquellas personas que tienen ese problema y que tienen consumos problemáticos y decirle, bueno, trabajar por supuesto para que no consuma, pero si consume, que se cuide, ¿no? Por ejemplo, se han hecho, y se hace en muchos países del mundo, por ejemplo, que en algunas fiestas se permita, en algunos países del mundo se permite testear la droga para que la persona, bueno, uno va a hacer todo lo posible para que no consuma, obvio, pero si la persona igual va a consumir, bueno, chequea que lo que estás consumiendo no te mate como pasó en La Matanza con esa cocaína adulterada, porque si no es como decir, bueno, hasta que no te cures, o lo que pasó en Time Warp. En el camino no te cuido, exactamente. Claro, porque el testeo es para el ácido. Decir una persona... El testeo es para el ácido. Claro. Claro. Sí. En cocaína pasa menos. El tema es así. A una persona, claro, pero a una persona que tiene un problema de adicción, uno no le puede decir, hasta que no te cures, no te cuido. Claro. Porque ese sería el argumento. Hasta que no te cures, no te cuido. O sea, te abandono. Realmente nosotros obviamente no vamos a votar ese proyecto de repudio, porque todo lo contrario, defendemos la política de reducción de daños. A cualquier mamá le digo, ¿vos qué preferís? ¿Que tu hijo que tiene un consumo problemático el Estado lo abandone o que trate de cuidarlo mientras ayudamos a que salga de esta situación? No, lo que planteábamos era... lo que es una sucinta historia, Mara, digo, que estas comisiones hace mucho tiempo, han pasado los años, y mientras tanto uno vio cómo creció, por ejemplo, el fenómeno del narcotráfico en Rosario, y la verdad que ha sido como una sucesión de fracasos, ¿no? Ha gobernado el socialismo, gobernó el peronismo, intentó ayudar Cambiemos, intentó ayudar el actual gobierno de Alberto Fernández, y la cuestión ha ido siempre empeorando, digo. Lo que uno ve es que la dirigencia política o no tiene estrategia o las estrategias no han funcionado en la pelea contra el narcotráfico, puntualmente en Santa Fe, ¿no? Que ha crecido y desarrollado de manera exponencial en los últimos 15 años. Sí, claramente no es un tema de falta de ley para perseguir al narcotraficante. Claro. No es un tema de falta de ley. Podemos mejorar alguna ley, etcétera, pero no es falta de ley. Es Pero también esta es la misma cara de otra pregunta. ¿Por qué todo el aparato judicial y policial está para el pibe humilde que está en una esquina, que lo metés preso y 2 minutos después que vos lo metiste preso apareció otro, porque son absolutamente fungibles, porque la precariedad de su vida lo lleva a esto, y no hay un trabajo fuerte de seguir la ruta del dinero en narcotráfico, que ahí te va a llevar al narcotraficante, no a un delincuente, por supuesto, Mara, porque en un punto es víctima en la cadena, ¿no? Lo que ha pasado en Santa Fe es que han tenido que descabezar varias cúpulas porque estaban comprometidos y señalados el número 1 y el número 2 de la fuerza. Es la otra parte del problema, ¿no? Exacto, claro. Bueno. Claro. No, es un problema muy complejo, es un problema de debate internacional, es un problema donde también uno tiene que interpelar a los países que tienen altos consumos. Estados Unidos, el país del mundo que más consume, ha invadido otros países con la excusa del narcotráfico y no vemos políticas para que ellos disminuyan los problemas que se generan. Es un tema de una complejidad. Totalmente. Que, a ver, Mara, me dice, hay que, digamos, tener decisión política. Sí, no, me dicen que están esperando su presencia de manera urgente. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Mara por avisarme. Brauer, Chau. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Y bueno, ahí está. Llegó Brauer, arrancó la reunión de la comisión y nosotros nos despedimos hasta que esto termine. Buenas tardes por ahora. Chau.